Y empezamos. Bueno, buenas noches. Continuamos con la clase Buenas noches, que profe. es, buenas noches, la semana número 3 de las normas internacionales. Hoy específicamente vamos a ver las normas alimentarias o la norma alimentaria de ISO como tal. Entonces, para empezar, eh, la norma ISO 22000-2018 es esta guía internacional que establece o que nos guía de cómo debe funcionar un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria es ese cuidado que hay que tener en la producción de productos alimenticios para que el cliente, usuario o consumidor final no se vaya a enfermar. ¿Y cómo le aseguramos al cliente, ya sea el cliente de retail que vende o el cliente que consume, cómo le aseguramos que lo que le estamos vendiendo realmente no lo va a enfermar? Porque puede ser que yo no tenga una buena práctica y en todo caso la persona no se enferme porque tiene mejores defensas o por lo que sea, pero yo tengo que asegurarle que a todo el mundo que no va a ir una bacteria, de que la gente se lavó las manos, de que si el producto lleva horneado fue horneado correctamente, de que los productos no tocan el suelo, etcétera. Entonces, la norma nos ayuda con toda esta parte. Aplicación de la norma ISO 22000. Entonces, aplicar esta norma significa llevarla a la práctica en una empresa de alimentos. Claro, claro está, si una empresa no es de alimentos, no le va a aplicar. Esto incluye documentar todo lo que hacemos. Entonces, todos los pasos, ya sean de limpieza, de producción, de calidad, de compras, todo tiene que ser documentado. Y aquí vuelve a tener relación con las normas que hemos visto anteriormente, especialmente con la norma 9001, donde todo se documenta, la relación con proveedores, la producción, traslados y demás. Y entonces, ese es el paso número uno para poder evidenciar. También mantener actualizado, porque puede que cambiemos algún formato, puede que ya no utilizamos los mismos formularios y ocupamos actualizar siempre, mantener siempre actualizado. También hay que definir el alcance de si aplica solo a un producto, de si nos vamos a enfocar en solo certificar un producto de la planta o una familia de productos, o bien todo el proceso o toda la planta. Entonces, en resumen, la norma no es solo un papel o no es solo un título que va pegado en la pared, sino que es algo vivo que debe guiar las operaciones diarias. Entonces, la norma normalmente se vive capacitando a la gente, se capacita a los nuevos, se recapacita a los que ya estaban, eh, y siempre hay que ir buscando cómo hacer las cosas que se solicitan en la norma de alguna forma mejor, porque puede que la vez anterior que nos solicitaron apenas cumplimos, esta vez tenemos que cumplir sobrados y así tiene que ser siempre la visión. Por ejemplo, en una fábrica de jugos, aplicar la norma puede implicar desde la limpieza de los tanques de producción, hasta, por ejemplo, controlar la temperatura de almacenamiento, capacitar al personal en temas de higiene, todo tiene que estar documentado. Entonces, si yo dije, yo capacité a la gente, tengo que tener un documento que me respalde de cuándo los capacité, de quiénes fueron, quién firmó, etcétera. Documentación. Un sistema de gestión tiene que estar respaldado por documentos. Y esto se menciona siempre en todas las normas y se va a repetir una y otra vez. Por eso yo siempre digo que independientemente de que una empresa ya no quiera volverse a certificar, aunque si ya lo hizo una vez, pero ya no quiere volverse a certificar, si ya logró tener un buen sistema de gestión documental, ya tiene una buena práctica para toda la vida. Pero eso aplica más para el 9001, porque en realidad no es como que alguien del sector de alimentos nada más diga, no, ya no quiero estar en ISO 22.000. De hecho, hay otra norma que se llama FSC 22.000 también, que es como eh, una norma que no es de ISO, pero que también aplica lo mismo de los temas de alimenticios.
Entonces, esos documentos, ya volviendo al tema de los documentos, muestran cómo se hacen las cosas, quién es el responsable, cómo se controla la inocuidad. Y la norma lo que pide es que exista una política escrita, que los objetivos estén claros y procedimientos documentados que garanticen que el sistema funcione. Entonces, mucho tiene que ver con esta parte documental. Ahora, con respecto al control de los documentos, eh, no se pueden quedar estáticos. Siempre hay que asegurarse de que estén actualizados, de que cualquier cambio se revise antes de implementarlo, de que se comunique, de que este control evite que haya confusiones. El caso clásico que pasa en las empresas, cambian un formulario y tenían impresos los viejos y empezaron a usar los viejos y después ya no aplicaban, entre otras cosas. Y no solo en temas de producción, en todo, en logística, en compras, en recepción de materias primas, en almacenamiento, en calidad. Siempre pasa que cuando se cambian los formularios, eh, no llegan a tiempo a todos lados, sino que empiezan a fallar en esa parte. Control de registros. Los registros son diferentes a los documentos. Digamos que los documentos nos dicen cómo se debe hacer algo. Básicamente son procedimientos. Y los registros demuestran que realmente se hizo. Y también es importante. Al final entra como parte de la gestión documental. Ejemplos de registros. Uno muy clásico, como cuando en los baños ponen unas hojitas, los de limpieza, de quién limpió, a qué hora limpió y qué fecha limpió. Entonces, eso es como el control que tienen para decir, realmente limpiamos, aquí está la evidencia de cuando lo hizo. Y uno podría decir, bueno, pero es que eso no es la mayor de las evidencias. Obviamente no va a tener uno un video ahí de la persona limpiando, de todos los turnos, las veces que limpió y demás, pero la empresa tiene que tener ahí cierto registro de cómo lo hizo, eventualmente alguna cámara podrá evidenciar que sí entró la persona con el carrito, si ya quisieran ir a investigar así más a fondo, pero bueno, entonces tiene que haber alguna evidencia. Y la norma exige que sean legibles, que se conserven y que haya un procedimiento para su control. Por ejemplo, una hoja puede ser, perdón, un registro puede ser también una hoja donde un colaborador anota la temperatura del horno cada hora. El horno es un proceso de, de pan, por ejemplo, embutidos, cada hora. Entonces, si un día hay un problema, ese registro sirve como evidencia para demostrar que se cumplió con el proceso, de que si hay un problema no fue al horneado, porque podemos ver que todo el tiempo el horno estuvo monitoreado y se registró. ¿Qué pasa si sale un producto que tenía ahí listeria, alguna bacteria y demás, y entonces no tenemos cómo confirmar que el horno sí estaba funcionando bien, porque el horno en todo caso es uno de los pasos, además de cocinar el producto, pero también uno de los pasos donde se matan muchas bacterias. Entonces uno podría decir, ¿será que el horno no estaba calentando bien en ese momento? Pero si no tengo un registro de que alguien lo midió, entonces no sé, entonces quedo con la duda para solucionarlo para próximos casos, quedo con la duda si fue eso, o me doy cuenta que no fue eso, que fue una manipulación del empaque, una manipulación del transporte, la refrigeración postventa, etcétera. Política de inocuidad. Antes de empezar acá, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? No causa ningún. Ok, continuamos entonces. Política de inocuidad. Al igual que la política ambiental y la política de calidad, también debe haber una política de inocuidad, que es parte de lo que pide la norma ISO 22000. Entonces, ¿qué es la política? Es un compromiso de la empresa con la seguridad de los alimentos. La empresa dice, yo me comprometo a que no los voy a enfermar, básicamente, a que hay una seguridad alimenticia. Debe ser clara, debe estar por escrito y comunicarse a todos los niveles, tanto a nivel interno de la empresa, que la gente sepa, no, estamos comprometidos como empresa a cuidar a nuestro cliente, como con los proveedores, porque el proveedor tiene que saber, ok, yo estoy comprometido en cuidar a mis clientes, ocupo que usted como proveedor
cuidé la materia prima que me da porque yo necesito que venga bien, porque estoy cuidando a mis clientes. Y también tienen que saber claramente mis clientes, porque es un tema de tanto de confianza como de competencia, de ser competente, porque si el cliente sabe que yo estoy certificado, le da más garantía a que no lo esté. Entonces, eso es muy importante. Y hasta puede que algunos entes reguladores requieran de esta certificación o de este aviso para saber que estamos funcionando correctamente. Un ejemplo es cuando una empresa declara en su política que ningún alimento saldrá al mercado sin pasar por controles de calidad. Y esa promesa guía las decisiones de la organización, porque entonces, ok, si yo prometí en mi política que voy a cuidar a la gente, entonces para cuidar a la gente ocupo detectores de metal, hay que dar presupuesto. Necesito a alguien de control de calidad, hay que dar presupuesto. Y así sucesivamente con los requisitos de lo que haya que cumplir para cumplir con la política de inocuidad y bueno, con la norma ISO 22000. Eso va a incluir invertir en cosas de limpieza, en, no sé, por ejemplo, lavamanos, limpiabotas, etcétera, dependiendo del tipo de empresa. Aquí como continuación del tema de la política, para que ésta sea efectiva, debe cumplir con varios puntos. Debe ser apropiada a la función de la empresa. O sea, tiene que estar acorde, no hay una política estándar que se pueda utilizar para todos. No es una receta, digamos, no es machotera. Debe ajustarse a las leyes, dependiendo de cada país. Pues recordemos que la ISO aplica a todos los países, pero, o bueno, a una gran mayoría, pero tiene que cumplir con ciertas regulaciones que hay en cada país. Comunicarse a toda la organización, revisarse periódicamente y tener objetivos medibles. Si no cumple con esto, se vuelve algo decorativo en vez de ser una guía real de trabajo. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se redacta una política de inocuidad. Dice que la empresa de dulces golosos lo que hace aquí es declarar su compromiso de elaborar productos seguros, inocuos, cumpliendo con los requisitos legales, mejorando continuamente y garantizando los recursos necesarios, lo que se requiera para poder cumplir con eso. También se nota que incluyen al recurso humano como clave, porque sin gente motivada y capacitada, el sistema básicamente no funciona. Entonces, eh, es importante. Entonces, otro ejemplo, imaginen que una panadería se define una política parecida, como algo así como todos los panes serán producidos con ingredientes seguros y bajo buenas prácticas de higiene. Esa declaración debe ser conocida por todos los trabajadores y aplicada en el día a día. Entonces no puede estar en el papel nada más como que vamos a trabajar con higiene y que la gente llegue con las uñas largas y sucias y demás, ¿verdad? Tiene que estar realmente validado en la práctica. Características del sistema de gestión de inocuidad. Tiene dos características esenciales, la planificación y la definición de la responsabilidad y autoridad. Vamos a ver los puntos a continuación. Planificación. La planificación es clave para un sistema de gestión de inocuidad para que pueda cumplir los objetivos. Y aquí hablamos de organizar lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y qué recursos se necesitan. Ahora, ¿con quién me guío? Bueno, me guío con la ISO. La ISO va a tener a partir de su capítulo 4, igual que en la 9001, a partir de ahí vienen todos los requisitos, todos los debes, todo lo que se tiene que cumplir. Y entonces hay que planear para poder hacerlo. Eh, Tiene que definir cómo se va a hacer y los recursos, ¿verdad? Además, se debe mantener la integridad del sistema cuando haya cambios. Si hay algún cambio,
El sistema no se puede caer, simplemente se tiene que documentar y continuar. Por ejemplo, cuando se cambia de proveedor o de máquina, tenemos que seguir actuando de la manera correcta. Si una planta de lácteos, por ejemplo, quiere empezar a producir yogur, antes solo producía, no sé, leche en caja y leche fría, caliente y fría, y ahora quiere producir yogur, necesita planificar qué procesos cambian o qué procesos se incorporan, qué controles se deben reforzar, qué personal debe capacitarse. Todo eso tiene que estar planeado y documentado. Con respecto a la responsabilidad y autoridad, el sistema debe dejar muy claro quién es el responsable y la autoridad que va a tener las personas en cada tarea. Entonces, ¿esto para qué? Para asegurar que los problemas se reporten y se solucionen. Si no hay un responsable, no hay quien se encargue de solucionar un problema que haya en un área en específica. No puede quedar en el aire quién decide o quién responde. Usualmente va a haber un rol de control de calidad en las empresas, también en las alimenticias, para que tome ese tipo de decisiones. Decisiones como que liberar un lote, por ejemplo, que eso es todo un tema, porque a veces si no se libera un lote, no se vende. Entonces, si está todo producción ahí, libérelo y calidad, no debería. Y al final llegan a algún acuerdo con, no sé, va a depender de qué es lo que está mal, pero terminan llegando a algún acuerdo, comunicándole al cliente, etcétera. Pero tiene que haber un rol. Por ejemplo, un ejemplo tal vez más básico en un restaurante, si la nevera falla, si la refri falla, el encargado de la cocina debe tener autoridad para tener un pedido que se esté preparando y evitar usar un alimento en mal estado. Entonces imagínense que llegó un pedido, una orden de un arroz con camarones y el encargado de cocina sabe que la refri hoy amaneció sin luz, que se dañó. Y entonces llega ahí uno de los cocineros y dice, no, yo voy a hacer el arroz con camarones. Ahí los camarones no están calientes, se mantienen fresquitos. Y el jefe de cocina es el que tiene la potestad ahí, ya sea encargado de cocina, el líder de cocina, no sé, el chef, de tomar la decisión y decir, no, eso no lo vamos a usar porque ya perdió la cadena de frío y en esas 6 horas, 4 horas de estar ahí en calor o ya generando calor, el producto se pudo haber empezado a dañar y por ende existe o se incrementa la probabilidad de que una persona se enferme. Entonces, a veces eso va a generar pérdida en sí, pero se pierde más si se enferma un cliente. Entonces, hay que evitar usar alimentos en el estado. Y bueno, el punto de esta filmina es que tiene que haber un responsable que tome la decisión en caso de que haya que tomarla. Si algo pasa, hay que tomar una. Alguien tiene que tener ese poder. Líder. El líder del equipo de inocuidad debe tener independencia, responsabilidad y autoridad. Su función es dirigir, organizar, asegurar la formación del equipo y velar que el sistema funcione. Comúnmente es un rol de calidad, o sea, se le va a llamar calidad. Existe el rol de ingeniero de alimentos, o sea, o el rol o la carrera, más bien, o la formación. Hay técnicos también en inocuidad, de hecho, si no me equivoco, en IPEA también se da un técnico de inocuidad. Entonces, existen personas que se capacitan en esto para justamente trabajar en industria alimentaria. Sé que hay roles como ingeniero de agronegocios, ingeniero agrónomos también, que cumplen este rol también, que se preparan para trabajar en estos temas de inocuidad. Pero puede que en una empresa el rol lo tenga alguien o sea, que el rol se llame calidad, por encima de llamarse un rol de inocuidad, pero básicamente es el rol de inocuidad, aunque se llame calidad, cuando es industria alimenticia. O sea, el rol de calidad en industria alimenticia vela por la inocuidad en todo caso. Por si es que tal vez no han visto en algún lado ese rol. Depende de la empresa, puede que una empresa muy grande sí tenga unos de calidad para solo validar
que el producto cumple con ciertas características de no inocuidad, sino como, por ejemplo, el empacado, el cortado, troceado, mezclado, etcétera, pero que se hace de la manera correcta, pero puede que otros velen más por el tema de inocuidad. Eh, Continuamos. Bueno, y que aquí también, ¿verdad? Tiene ciertos roles de asegurar la formación de personas, por ejemplo, eh, bueno, dirigir la organización, dirigir a los equipos para que cumplan con los temas de inocuidad, asegurar la formación de los miembros, estos porque siempre hay que capacitar a la gente, tanto nuevos como los que ya estaban, eh, asegurar, bueno, o velar porque el sistema funcione, porque no se caiga, porque se mantengan, y cuando hablo del sistema no es un sistema computacional, sino todo como el sistema de gestión de la inocuidad como un todo, que se estén usando los formularios o los registros, que se estén almacenando, que se esté comunicando, que estemos validando los proveedores, que mantengamos la cadena en frío. Al final eso es procurar el sistema. Y también informar a la alta dirección sobre la inocuidad, de que estamos cumpliendo, de que no, de si están saliendo lotes malos, etcétera, para que se conozca de esto. Con respecto también a las responsabilidades, el líder no solo trabaja dentro de la empresa, sino que también puede relacionarse con las partes externas, y aquí es donde entra proveedores, auditores o las autoridades también estatales. Y esto es importante porque la inocuidad no termina en la planta. La cadena de alimentos incluye muchos más actores. Entonces, el líder de calidad, por ejemplo, tiene que velar en cierto punto porque los clientes finales, o bueno, porque los revendedores, digamos, las cadenas de supermercados, tengan las cámaras refrigerando las temperaturas correctas, por ejemplo. Entonces probablemente se envían a hacer ciertas auditorías a los supermercados y demás para validar eso. Porque al final, si se encuentran que una cámara no está funcionando, entonces se le puede reclamar al cliente en ese caso, al supermercado, porque está vendiendo producto con no manteniendo la cadena de frío y eso al final a quien les trae problemas es a nosotros como empresa si somos el productor. Entonces el líder tiene que velar por este rol, tanto interno como externo. Ok, ok, continuamos. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? No, buena profe. Ok, continuamos. Vamos con el tema de comunicación externa. La comunicación externa significa, y ya lo veníamos hablando un poco antes, pero significa informar y coordinar con las organizaciones que formen parte de la cadena alimentaria. ¿Quiénes forman parte de la cadena alimentaria? Son los proveedores, los clientes, las autoridades y algunas otras entidades, dependiendo del tipo de producto, podría ser que salgan. Y es vital porque la inocuidad depende de toda la cadena. Entonces, por ejemplo, una empresa que produzca, no sé, tortas de carne, tipo el arreo, por ejemplo, no va a comprar así nada más, así porque así carne a cualquier productor ahí, el que llegó el que quiso ahí con una vaca, toda flaca, aquí les trae esta vaca, se las vendo para que hagan carne molida. No, ¿verdad? Eso no funciona así. Van a tener un proveedor, que va a ser un productor de carne, que ese productor de carne tiene que asegurar que el ganado ha sido criado con ciertas condiciones y demás. Entonces, desde, desde el proveedor empieza la inocuidad. Ese mismo proveedor que cuida el ganado y produce ganado, también tiene que asegurarse que sus proveedores mantengan la cadena, por ejemplo, el alimento que le dan o las inyecciones que le ponen y demás. Tienen que ser personas que también estén capacitadas para. Entonces, es toda una cadena. Igual,
el material de empaque. Entonces, ok, tenemos un proveedor de bolsas y de cajas de cartón. Esos proveedores también tienen que asegurarme que esas cajas no se mezclan con algo sucio, que esas bolsas cumplen con ciertos requisitos. Entonces, es toda una cadena de gente certificada para poder cumplir correctamente. Ok. Por ejemplo, otros temas relacionados a comunicación. Si un lote de pollo tiene un problema, el proveedor debe avisar al comprador inmediatamente para retirar el producto antes de que llegue al consumidor. Hemos visto, probablemente han visto en las noticias cuando ha salido ahí unas tortas de carne malas o algún producto y lo sacan en las noticias, en las redes sociales y todo el mundo revisando en sus redes a ver si el producto que compró no es de ese lote que está malo, por ejemplo. Eso ha pasado y probablemente vuelva a pasar en algún momento. Obviamente no es algo tan frecuente en las empresas, pero llega a pasar. Entonces, eso es parte también de la comunicación que hay que tener en caso de que suceda algo así. Comunicación interna es igual de importante, no quiere decir que no. Toda la empresa y todos en la empresa deben estar enterados o darse cuenta, ser informados de cambios en productos, de cambios en materias primas, de si se implementa un nuevo sistema, una nueva herramienta, una nueva máquina, de si hay algún cambio en limpieza, por ejemplo, que cambia el orden de la limpieza o los turnos o lo que sea. Todo tiene que estar comunicado. Si cambian los requisitos del producto que hacemos, o si tenemos quejas, si por ejemplo el cliente está quejando de que el producto se está llegando mal o mal ensamblado, obviamente estamos hablando de alimentos, pero si por ejemplo están empezando a llegar las galletas con el chocolate mal o sin chocolate, el colaborador interno tiene que saberlo también, para que sepan, hey, vean, nos estamos dando cuenta, están saliendo a la calle galletas sin chocolate. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Es parte de esa mejora. Entonces, por ejemplo, si en una fábrica de refrescos también cambian la fórmula de limpieza de los tanques, que hay que limpiarlos cada vez que vamos a producir un nuevo tipo de refresco, eh, todos los encargados deben ser informados. Entonces, nos dimos cuenta que por alguna razón se hizo el cambio de la forma de lavar los tanques. Entonces, tiene que estar documentado, tiene que estar comunicado. Si alguien no se entera y sigue usando, por ejemplo, el químico anterior, digamos que ya cambió el químico, porque nos dimos cuenta que era cancerígeno por la razón que sea, entonces esto puede estar afectando la seguridad del producto. Y si ya se llegó a un acuerdo de que hay que cambiar el método de limpieza, hay que hacerlo y comunicarlo oportunamente. Entonces, es parte de todo lo que tenemos que comunicar a nivel interno. Preparación y respuesta ante emergencias. Un buen sistema de inocuidad debe prever las emergencias, porque siempre está el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo malo o bueno, pero bueno, ahí está, eso es un riesgo. Si ocurre algo bueno, de que no estuviéramos preparados, y si ocurre algo malo, también de que no estuviéramos preparados. Entonces, eh, no basta con planear lo normal, tenemos que también estar listos para lo inesperado. La dirección, la alta dirección, la gerencia, como le queramos llamar, debe establecer, implementar y mantener planes de emergencia que afectan la inocuidad. Y los planes tienen que estar claros para todos. Entonces, por ejemplo, para que lo hagamos más práctico, en una planta de lácteos, volviendo a los lácteos, si se va la electricidad, entonces los productos van a quedar sin refrigeración, debe existir un plan. Moverlos a una planta alterna, usar plantas eléctricas, aplicar medidas para que eviten pérdidas y riesgos en salud, etc. O sea, de alguna manera, la empresa tiene que actuar en caso de que se materialice un riesgo. O por ejemplo, si sabemos que sale un lote o alguien se queja porque un lote tenía o un producto tenía alguna bacteria, entonces tenemos que tener el plan de cómo actuar, cómo vamos a actuar,
cómo vamos a retirar el producto de la calle, cómo lo vamos a comunicar, si en diarios, redes sociales, vamos a llamar a los proveedores, a los clientes, cómo lo vamos a hacer. Entonces, es parte de esa preparación y respuesta en casos de que ocurra una, una emergencia. Ok, ahora, revisión por la dirección. Siempre se habla en la norma de la alta dirección, entonces por eso es que se repite mucho ese nombre. Pero entonces la alta dirección tiene que revisar periódicamente el sistema de inocuidad. Y a veces esto cuesta, porque la gente a veces no se interesa mucho en el tema de inocuidad, pero lo que la norma pide es evidencia que la alta gerencia revisa el sistema de gestión de calidad, bueno, de calidad alimenticia en este caso, de inocuidad. Entonces, a cómo se hace con el de calidad. Eh, y esto asegura que siga siendo conveniente, adecuado y eficaz, o sea, que siga funcionando correctamente el sistema. No es un trámite, no tiene que verse como algo así que lo hago porque toca, si no me castigan. Eh, Más bien es una oportunidad para detectar fallas y hacer mejoras y pedir recursos para esas mejoras también. Entonces, es muy importante. Ahora, en cuanto al recurso humano, es un punto muy importante. No basta con tener equipos o procesos, sino que se necesita gente competente. Y cuando hablamos de gente competente es que tenga las capacidades para poder entender los requisitos de inocuidad. Usualmente en restaurantes y ese tipo de cosas se pide el curso de manipulación de alimentos. Creo que en muchas industrias alimenticias también lo piden, es un requisito. La gente que va a manipular alimentos y les piden ese curso de manipulación de alimentos. Entonces, por ejemplo, una persona que no tiene el curso de manipulación de alimentos técnicamente no es competente porque no tiene cómo demostrar que tiene los conocimientos. Puede que alguien diga, sí, pero ya yo sé, no sé, mi mamá tenía una soda, o no sé, mi mejor amigo trabaja en un restaurante y me ha contado cómo es. O sea, eso no basta para ser competente, tiene que poder demostrarlo de alguna manera. Por ejemplo, de fijo, en una auditoría van a revisar que todo el mundo tenga su carnet de manipulación de alimentos vigente, por ejemplo. Vamos a ver. Entonces, bueno, que la gente sea competente con formación y experiencia. Y además, cada persona debe tener bien definida su responsabilidad y la autoridad dentro del sistema. Tiene que saber qué le toca hacer y cómo actuar. Ahora, con respecto a la gestión de recursos, vamos de un momento. Con respecto a la gestión de recursos, eh, no es solo sobre personas, o sea, cuando hablamos de recursos no hablamos solo de personas, sino también la infraestructura y el ambiente de trabajo, todo lo que necesita la empresa para poder cumplir la inocuidad. Por ejemplo, de nada me sirve a mí tener gente capacitadísima y todos los días los capacito y hago un repaso y cada cierre de mes un examencito y unos videos y unos folletos y, o sea, exceso, yo puedo tener exceso de capacitación, que si por ejemplo no trabajamos a menos de 5 grados, trabajamos a 15 grados, donde las bacterias se propagan un montón, de nada me sirve, ¿verdad? Puedo tener el mayor de los cuidados que trabajo en un ambiente donde las bacterias se pueden propagar fuertemente. Entonces, hace falta cumplir con temas de infraestructura como eso o del ambiente, o sea, ¿qué hago para que el ambiente cumpla con lo que se necesita? Vamos a hablar de infraestructura. Se refiere a los recursos físicos que necesita la empresa. Equipos, edificios, áreas de almacenamiento, de refrigeración, todo lo que permita cumplir con la inocuidad, básicamente. Por ejemplo, si una planta de jugos requiere tanques de acero inoxidable en buen estado y con mantenimiento frecuente y
por si se oxidan o si se dañan. Entonces, eso es un requerimiento de infraestructura, básicamente. Los tanques en buen estado, con mantenimiento. Eso es un requerimiento. Cuando hablamos de ambiente de trabajo, no hablamos solo de las condiciones físicas, sino también de higiene, de seguridad y de orden. Aunque el uno diga, pero es que ser desordenado no me afecta directamente en inocuidad, pero sí podría llegar a ayudar a que se materialice un riesgo. Si el ambiente de trabajo no se controla, es un riesgo para la inocuidad. Entonces, por ejemplo, una planta de galletas, el ambiente debe ser libre de plagas, perdón, con buena ventilación y personal usando ropa de protección para que los productos no se contaminen, por ejemplo, dando sus cubrebocas y demás. Ahora, ¿qué es el programa de prerequisitos? PPR, ¿qué es ese programa de prerequisitos? Son la base de un sistema de inocuidad. Son las condiciones mínimas, lo mínimo que tiene que cumplir una empresa antes de aplicar controles más específicos. Se dividen en funciones y deberes. Entonces, un PPR, por ejemplo, puede ser la limpieza de equipos, la capacitación en higiene o el control de proveedores. Sin esos programas no se garantiza la inocuidad. Entonces, una empresa puede tener más de un programa PPR, un programa de prerequisitos, para cumplir con las funciones y deberes de la inocuidad. ¿Qué son las funciones? Eh, los PPR cumplen funciones esenciales como controlar la probabilidad de que entren peligros al ambiente de trabajo. Y pueden ser peligros tanto biológicos, químicos o físicos. Y, y bueno, y controlar también los niveles de riesgo. Entonces, por ejemplo, en una planta de carnes, un PPR, o sea, un programa de prerequisitos, es la desinfección de cuchillos y desinfección de las mesas de corte. Si no se cumple, hay un alto riesgo de contaminación cruzada con bacterias peligrosas. Si hoy sacamos una tanda de carne, una caja de carne y la cortamos y todo y usamos la mesa y había sangre y todo el asunto, ya lo pasamos. Y ahora viene y ahora vamos a partir pollo y lo volvemos inclusive aunque sea la misma carne, a menos de que hubiéramos sacado ya toda la carne junta y es una sola tanda, por así decirlo, pero no se vale que hoy en la mañana cortamos carne y ahora hasta el turno de la tarde o noche vamos a usar la misma tabla sucia. Por más que ustedes en sus casas o yo hoy cortemos una carne que tenía sangre, mentiras que vamos a dejar la tablita de picar ahí y que la vamos a volver a usar mañana. Entonces, si no haríamos eso en nuestra casa, con mucha más razón, no hay que cuidar que la gente no lo haga solo por pereza o por ser más rápido en una empresa. Entonces, esas son como las funciones que cumple los PPR. Y los deberes eh, deben de adaptarse a las necesidades, o bueno, los PPRs tienen que adaptarse a las necesidades de cada organización, al tamaño, a cuánta gente se tiene y al tipo de operación que es y la naturaleza de los productos, si son lácteos, si son embutidos, si es pan, eh, si son mariscos, si es restaurante. Además, deben implementarse en todo el sistema de producción y ser aprobados por el equipo de inocuidad. Entonces, una empresa de salsas artesanales, por ejemplo, un deber es adaptar el control de limpieza a su realidad. No van a tener un sistema enorme, industrial, pero sí protocolos claros de limpieza para limpiar las ollas a mano, para lavar los productos a mano. O sea, se puede ser aseado sin tener mucho dinero. Al final es un tema de ser cuidadoso con los alimentos. Ok, ahora, pasos preliminares para el análisis de peligros. Entonces, el paso 1. El primer paso
es establecer un equipo de inocuidad. Este equipo tiene que ser multidisciplinario y tener experiencia en productos, procesos, equipos, peligros. No debería ser trabajo de una sola persona. No es un trabajo para una sola persona. Se necesita colaboración. Puede estar liderado sí por el de calidad, pero ojalá debería participar alguien de producción, debería pasar alguien de almacenamiento, de compras, de más gente de calidad. O sea, tiene que haber un equipo multidisciplinario para ese análisis de los peligros que hay en la empresa. Ok. Paso número 2. Análisis de peligros. Aquí, bueno, el segundo paso es describir las características del producto. Entonces, incluye como identificar cuáles son las materias primas, ingredientes, aditivos, materiales en contacto con el producto. Y también es clave identificar los requisitos legales y documentarlo todo. Entonces, esas características del producto tienen que estar bien documentadas. Si hablamos de un jugo natural, hay que documentar fruta fresca, agua potable, los aditivos permitidos, los envases plásticos aptos para ese tipo de alimentos y cumplir con las regulaciones que dicta el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces hay que entender todos esos requisitos. Paso número 3. El tercer paso es aquí donde se documenta cómo se espera que lo consuma el cliente, pero también posibles usos indebidos que puedan representar un riesgo para que al cliente le queden claros. Esto ayuda a prever diferentes escenarios. Entonces, hay que documentar ahí que viene el uso previsto, manipulación esperada, qué es una manipulación inapropiada, los usuarios, grupos de consumidores, todo esto. Por ejemplo, un yogur está pensado para ser consumido refrigerado. Si un cliente lo deja fuera de la nevera por muchas horas, ya no es un uso correcto. Entonces el sistema debe contemplar esos riesgos en su análisis, porque si un cliente dice es que me enfermó el yogur, pero el yogur pasó, lo compró hoy y se lo consumió mañana después de haber pasado todo el día y el mediodía y llevó sol y lo consumió en la tarde, eh, tiene que haber alguna previsión de eso, de cómo, por decirlo de una forma, cómo me curo en salud yo como empresa. Aquí dice, este producto manténgase refrigerado. No puede llegar un cliente a decirme que se murió. Bueno, el cliente no me va a decir que se murió, pero no me puede decir alguien que se enfermó o un familiar reclamar que la persona se enfermó gravemente porque consumió un yogur el día después de haber pasado unas 30 horas sin refrigeración y ya echarle la culpa a la empresa. No, obviamente en ese caso fue el consumidor y hay que tener todo bien documentado. Paso 4. El cuarto paso es elaborar diagramas de flujo del proceso. Esos son, bueno, diagramas que hemos visto anteriormente que tienen que ser claros, detallados y reflejar e indicar claramente cómo se hace, cómo se produce cada alimento y sirven como una base para detectar peligros. Ya después uno con el flujo uno puede analizar. Entonces, por ejemplo, un diagrama en una planta de pan, una panificadora, el diagrama de flujo debe mostrar desde que se recibe la harina con la que vamos a producir, todo el amasado, el horneado, el enfriado, el empaque y la distribución. O sea, tiene que estar bien mapeado para poder analizar los riesgos o peligros que corre el producto que producimos. Paso 5. Identificar las etapas del proceso y las medidas de control que ya existen. O sea, si hay una etapa que es de amasado, ¿qué medida de control hay? Si es que la hay. Y si hay una etapa de mezclado, ¿qué medida de control hay? Y si es que la hay, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que hay que documentar. En un ejemplo, para carnes frías, un control es la pasteurización a cierta temperatura. El análisis debe verificar que ese control existe.
y funciona y que cumple con las normas, básicamente. Entonces, eh, es esto, básicamente, identificar cuáles son esas etapas del proceso y las medidas de control que aplican. Ahora, ya dicho esto, hay que determinar los niveles aceptables. Para cada peligro, siempre va a haber diferentes peligros, pero para cada peligro o riesgo hay que definir cuál es el nivel aceptable. ¿Y esto cómo se hace? Considerando los requisitos legales, lo que piden los clientes y el uso previsto que tienen. Entonces así se establece hasta dónde un peligro puede ser tolerado. Ejemplo, para verlo más claro. En el agua potable, el nivel aceptable de cloro residual está definido por una norma. Entonces, si se pasa de ese nivel, ya no es seguro para consumo. Entonces, pero hay un nivel, ese nivel me dice a cuánto puede llegar y cuánto no. Entonces, igual, para todos los productos, para cada peligro que identifiquemos, tiene que haber un nivel aceptable, que es el riesgo, eso es como la tolerancia al riesgo que vamos a tener, cuánto es lo que vamos a aceptar, y a partir de ahí, cuál es lo mínimo o lo mínimo viable, y a partir de ahí la empresa puede actuar mejor o talladita, pero no peor. Ahora, con respecto a la evaluación de peligros, cada peligro tiene que evaluarse en términos de severidad y probabilidad. Esto es una valoración de riesgos, básicamente. Eh, qué tan probable es que ocurra y qué tan severo es si ocurre. La idea aquí es clasificar cuáles son los más críticos y cuáles son menores y no hay que priorizar con tanta prisa. Todo se tiene que documentar, eso sí, incluyendo la metodología usada. La matriz de riesgos que se haya implementado tiene que estar eh, documentada. Ahora, vamos a ver, con respecto a la selección y evaluación de las medidas de control, eh, lo que vemos es cómo seleccionar y evaluar las medidas que ya se han definido anteriormente como medidas de control. ¿Para qué las evalúo? ¿Para qué las valido, las verifico? Para ver si funcionan de la manera que se espera, ¿verdad? Tiene que haber una forma de que se cuestione y que las cosas no sean solo porque sí. Eh, uno tiene que pensar en un enfoque lógico que evalúe varias cosas. Por ejemplo, ¿qué tanto impacta con los peligros relacionados? Eh, si es viable hacer un seguimiento. ¿Dónde se ubica dentro del sistema de gestión de inocuidad? La probabilidad de que falle, la gravedad o la severidad de que ocurra. El, vamos a ver. Y el establecimiento de aplicación de la medida de control para eliminar el nivel de peligro. Entonces, ok, ¿qué voy a hacer para minimizar el impacto o para reducir la probabilidad de que ocurra? Entonces, al final, esto es lo que se evalúa. Eh, ejemplo, imaginémonos un control como el lavado de manos, que es un control, o sea, previo a empezar a producir o a entrar a la planta, eso es un control. No basta con decir que se lava y ya. O sea, tiene que haber realmente una evaluación de si la gente lo está haciendo o no, cómo lo verifico, cómo lo valido. No tengo la capacidad para estar 24/7 viendo que la gente se lave las manos. ¿Cómo logro que la gente lo haga sin necesidad de, de estar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Porque sale caro estar revisando que la gente se lavara las manos o no. En un mundo ideal, si me ponen a elegir a mí ahorita, yo diría, cada vez que alguien vaya a entrar a un cuarto, debería haber ahí, no sé, una cámara que valide que la gente se lava la mano las manos y lo deje entrar. Probablemente en algún momento con la inteligencia artificial vamos a llegar a eso. Y también eso creo que aplicaría para la industria médica. Pero eso es solo una ocurrencia.
Pero bueno, es una forma de poderlo validar y de poderlo evaluar. Entonces, ¿realmente se reduce el riesgo de contaminación? Eso se evalúa. ¿Es fácil de supervisar? ¿Qué pasa si alguien lo incumple? Las consecuencias serían graves, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo atacar eso? Bueno, con el plan o un control para eliminar ese peligro, capacitar a la gente, hacer conciencia, campañas y demás para que la gente sepa lo importante que es que se laven las manos. Ahora aquí tenemos un diagrama de la evaluación de los peligros. La evaluación de peligros nos ayuda a determinar qué medidas aplicar. Y las medidas pueden ser tres: prevenir, eliminar o reducir. Cuando existe un riesgo o un problema o un posible problema o peligro, uno puede prevenir que ocurra, uno puede eliminar el riesgo o el peligro, o uno puede reducir el impacto de si ocurre. Por ejemplo, se me ocurre alguna máquina de corte, donde alguien corta carne y eventualmente se puede cortar la mano, ¿verdad? Y contaminar con sangre y demás. Entonces, uno puede prevenir que eso ocurra con capacitación, con cierta documentación en las paredes, con no sé, algún sensor ahí que cuando la mano pase de cierto punto, que la máquina se detenga o tenga la velocidad o no sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Eso es prevenir, eso es una medida de control para prevenir y pensando en que no se vaya a contaminar, eh, bueno, que no se vaya a cortar la persona y de paso contaminar el producto. Eliminar, ¿cómo sería un eliminar? Ok, elimino el riesgo de sangre haciendo un proceso de corte automático, donde ya nadie tiene que utilizar la máquina de corte, sino que nada más echan la carne y la carne solita sale troceada, porque hay una máquina de corte. ¿Ok? Entonces, bueno, se eliminó el riesgo introduciendo una nueva máquina. O reducir, no sé, por ejemplo, reducir es que si se materializa, ¿cómo hacemos para que no nos duela tanto? Entonces, por ejemplo, no sé, hay unos guantes que tienen como cadenas que no permiten que alguien se corte. Entonces, por ejemplo, que la persona tenga que usar esos guantes. Entonces, bueno, no vamos a prevenir de que meta la mano y no vamos a eliminar el riesgo porque tal vez no podemos comprar la máquina automática, pero podemos reducir el impacto de que ocurra. Entonces, siempre hay que buscar con estas medidas de control cómo lograr prevenir, eliminar o reducir un peligro. La clave es, una vez que evaluamos, podemos decidir si se maneja como un PPR o como un plan HACCP, que ya casi vamos a hablar de eso. Un ejemplo, si hablamos de contaminación cruzada, puede que lo mejor sea prevenirla con prácticas de higiene, que son los PPR. Pero si ya se trata de una cocción que elimina bacterias, ahí ya sería un punto crítico dentro de un HACCP. Ahorita vamos a hablar de eso. El PPR o programa de prerequisitos operativos, eh, ya lo veníamos hablando anteriormente, aquí se refuerza un poco más. Son medidas específicas que ayudan a controlar un peligro de inocuidad. O sea, existe un peligro y yo, aplicando un PPR, logro instaurar un control, una medida de control. Aquí ya se habla de qué peligros se deben controlar, cuáles medidas de control se van a aplicar, que es lo que les decía, y cómo se le va a dar seguimiento, qué correcciones o acciones correctivas se van a usar, y además de definir obviamente responsables para que hagan estas tareas y los registros de seguimiento y cómo los vamos a documentar. O sea, que no se quede en la teoría, sino que baje de la práctica y que los planes sean claros. Esto es un PPR. Ahora vamos a hablar del HACCP, que es un análisis de peligros. Eh,
Aquí ya, bueno, vamos a entrar al corazón de un sistema HACCP, que es el primer, el primer principio, se podría decir, y es uno de los pasos más importantes de todo sistema de inocuidad, de toda planta alimenticia. Si este análisis se hace mal o si se hace incompleto, el plan HACCP puede resultar inadecuado porque no se estarán controlando los riesgos reales que existen en el proceso. Entonces, vamos a ver cómo se hace y de qué trata este plan. Por definición, eh, el análisis de peligros consiste en identificar, evaluar y controlar los peligros, aquellas cosas que podrían hacer que algo salga mal, que puedan afectar la inocuidad, claramente. Aquí es donde revisamos si hay peligros biológicos, químicos, físicos, o en el producto o en el proceso. Eh, y eso tiene una importancia muy grande porque de esto depende que el sistema de gestión funcione correctamente y si no funciona y se nos cae la planta, ¿verdad? Se detiene la planta. Hace rato veníamos hablando de peligro y tal vez yo lo relacionaba con un riesgo antes, pero aquí para HACCP viene definido. Eh, un peligro es un, vamos a ver, en términos de inocuidad, claramente. Es un agente biológico, químico o físico presente en un alimento o, o la condición de que éste cause algún efecto adverso en la salud del consumidor. Por ejemplo, un, un agente físico puede ser un vidrio roto en una línea, un pedacito de vidrio que se vaya en un producto. Eso es un agente físico. Un, un agente químico puede ser un pesticida que va en una fruta y no se lavó bien y es un agente químico que podría afectar al consumidor. Una bacteria puede ser un agente biológico o una rata, por ejemplo, puede ser un agente biológico que también podría generar alguna enfermedad. Los peligros tienen ciertas diferencias, entonces es importante entender que aunque dos empresas produzcan lo mismo, dos empresas de helados, dos empresas de embutidos, dos empresas de pan, de jugos, de lo que sea, de pastas, eh, los peligros pueden variar. Inclusive empresas como McDonald's y Burger King, que hacen competencia de cierta forma, eh, no tienen los mismos peligros, porque cada una tiene condiciones diferentes. Depende de factores como la fuente de los ingredientes. Los ingredientes que compra uno y compra el otro no necesariamente vienen del mismo lugar. Entonces, cómo los hayan trabajado y el cuidado que tengan en cada lugar es muy diferente. No sabría decir cuál es mejor, simplemente son diferentes. Eh, el higiene del personal es diferente, aunque uno diría que cumple con estar certificados y demás. Sí, pero no, no, no tenemos cómo constar que, que se lavan mejor las manos en uno o en el otro, ¿verdad? Hay que entender que son peligros diferentes. Eh, el diseño de los procesos es diferente, el acomodo de las cocinas es diferente, las condiciones del almacenamiento son diferentes, algunos tendrán mejor refrigeración, algunos no. Eh, hasta la capacitación del equipo, algunos le dedicará más tiempo o se asegurará de capacitar a la gente virtualmente y así. Algunos no lo harán con tanta fuerza, entonces hasta en eso es diferente. Por eso cada empresa debe analizar sus propios peligros, no basarse en lo que hace la competencia, no copiar los de otros. Ahora, con respecto a la revisión, el análisis, igual que la documentación, no es estático, debe revisarse cuando cambian elementos claves. Por ejemplo, si cambia la materia prima, hay el peligro vivísimo. Ya no es el mismo proveedor de carne, ya no es el mismo proveedor de pan, ya no es el mismo proveedor de moluscos, etcétera. Hay que tener cuidado y es
un punto a tomar en cuenta para revisar. Y ya yo pude haber revisado el proveedor anterior, que ahora tengo que revisar a este otro. Las fórmulas de un producto, puede que antes la receta o fórmula era de una forma y ahora cambió. Entonces hay un peligro. El peligro está. Hay que validar si tenemos los controles para que no ocurra nada malo. El envasado, si hay un cambio en el envasado también, si hay un cambio en el distribuidor, en el outsourcing que distribuía o en la forma, en el camión que utilizamos nuevo, etcétera, hay que tener cuidado con eso y en cómo se utiliza el producto. Componentes del riesgo. El riesgo, y estoy seguro que en algún momento lo hemos conversado, pero el riesgo es toda una disciplina. Lo que sí no hay es una carrera como que uno diga, yo soy bachiller en riesgos. No, usualmente es como una especialización o sí, como conocimientos adicionales que adquieren las personas y uno puede enfocarse en eso, llevar cursos de riesgos y demás. Eh, y el análisis de riesgos tiene tres componentes principales: la evaluación, la gestión y la comunicación del riesgo. Vamos a ver esos puntos a continuación. Evaluación de riesgos. Aquí se destaca que la evaluación busca determinar cuáles son los peligros y cuáles pueden ser los efectos en la salud, principalmente, tanto inmediatos como a largo plazo. No es solo que me enferma hoy, sino que podría enfermar al cliente a largo plazo por su consumo. Ejemplo, el consumo de un alimento contaminado con bacterias puede generar una intoxicación rápida, mientras que la presencia de metales o de plásticos, de microplásticos, podría afectar la salud del cliente al tiempo. Y eso lo tenemos que evaluar, ¿verdad? No podemos hacer, como dicen, de la vista gorda, nada más lo dejamos pasar, no, sino que hay que atacar y con control. La gestión de riesgos, o sea, ya evalué, existen riesgos a corto, a largo plazo, ahora los gestiono. Aquí es donde se establecen ya las medidas de control para prevenir, reducir y minimizar los riesgos a un nivel aceptable. Cuando uno hace una valoración de riesgos es un cálculo matemático, un cálculo ahí entre cualitativo y cuantitativo, pero se puede cuantificar así como hasta en colorcitos como el de la imagen, siendo el riesgo muy alto, alto, medio bajo, bajo y muy bajo, por ejemplo. Entonces, al final, dado la probabilidad que le demos y la severidad o impacto que le demos en la calificación, así va a estar la colorimetría del riesgo. Entonces, eh, y así van a ir las acciones. Las acciones pueden hacer que un riesgo que está hoy en rojo termine estando en verde o en amarillo porque le baja la probabilidad o le baja el impacto. Entonces, como el riesgo se mide así, probabilidad por impacto, entonces hay probabilidad de que entre un roedor a la planta y perdamos un lote. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, empezamos a hacer a utilizar trampas, a fumigar, a un plan de fumigación y no sé, hacer las 5 S para limpieza de bodega. Y entonces decimos, ok, con eso que implementamos, la probabilidad ahora es más baja, ya no es alta, ahora tal vez es muy baja. Y entonces cuando calculamos el riesgo, ya tal vez ya no es rojo, ahora tal vez es amarillo o verde. Entonces ya no es algo que nos duela tanto. Hay que tener cuidado, hay que tenerlo monitoreado, pero porque si dejamos de hacer las acciones que hicimos para bajar el riesgo vuelve a subir. Y comunicación del riesgo. Eh, bueno, aquí el tema de la comunicación es cuál es la mejor forma de comunicar. Y cuando la mejor forma es cuál es la más adecuada. La, porque, digamos, esta información va a personas que tienen que tomar una decisión, ¿verdad? Por ejemplo, asignamos el presupuesto para la mejora que nos pidieron o vamos a implementar el nuevo método que nos está solicitando el grupo de inocuidad, etcétera. Entonces, eh,
hay que saber cómo a quién comunicarle y de qué manera, cuál es la manera correcta. Por ejemplo, si un lote de un producto representa un riesgo, hay que comunicárselo a los supervisores y a calidad para poder detener la distribución antes de que vaya a llegar a los clientes y salga todo un problema en las redes y demás. O sea, ojalá poder corregir a tiempo. Análisis. El análisis de los peligros se puede dividir en 5 actividades. Revisar materiales, los materiales que entran a la planta, evaluar las operaciones de elaboración, o sea, el departamento de producción, observar las prácticas reales de operación, o sea, que la gente realmente si se le cayó un producto lo deseche, o si es un producto que se puede lavarlo, que el lavado de manos, que la gente esté utilizando el cubrebocas, el gorrito, etcétera. También el cuarto punto que es efectuar mediciones, cómo medimos esto, cómo si hay validaciones de cumple o no cumple, o si hay algo que se puede cuantificar, cuántos están saliendo buenos del total, por ejemplo. Y vamos a ver. Y bueno, analizar esas mediciones, hacer un análisis de lo que se obtiene para poder tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si queremos analizar el riesgo de contaminación en un pan, primero revisamos las harinas y los aditivos, pero todos los componentes. Entonces vamos a hacer esa revisión de cuando llegan, de cuando están almacenados, es parte de lo que se tiene que hacer en un análisis de los peligros. Luego vamos a evaluar cómo se mezclan, a ver si lo están haciendo de la manera correcta, si siguen el procedimiento, si siempre lo hacen igual, cómo se está comportando los, los colaboradores. Se observan la higiene de los operarios, medimos las condiciones de humedad también, de temperatura y finalmente interpretamos esos datos para ver si estamos trabajando de la manera correcta o si se está saliendo de lo que debería de ser. Ok, continuamos. Ahora, con respecto a revisar los materiales incorporados, este es un punto importante. Vamos a ver. Bueno, aquí lo que se comenta es que debe, debe haber un registro de todos los materiales e ingredientes utilizados en la producción, así como el origen y las características. Entonces, siempre que se produce, tiene que decir de cuál lote era, cuál fue la materia prima que se utilizó, todo eso tiene que quedar documentado. Entonces, el tipo de harina, el tipo de chocolate, el tipo de mantequilla y cualquier otro ingrediente, siendo este un ejemplo de galletas, por ejemplo. Entonces, hay que revisar la materia prima, lo que se incorpora, que era lo que estamos viendo acá de los puntos, estamos viéndolos allá a mayor detalle. Evaluar las operaciones, que aquí es donde se identifican los peligros que pueden presentarse en cada operación y considerar también el flujo de productos y movimientos de los empleados. Entonces aquí un ejemplo es que en la línea de embotellado, por ejemplo, en una fábrica de refrescos, puede existir un riesgo de contaminación si los operarios cruzan un área limpia, de un área limpia a un área sucia sin cumplir los protocolos y viceversa. Entonces, por ejemplo, se evalúan las operaciones, se evalúa el actuar. Se observan luego las prácticas reales de la operación, eh, cómo se realizan las tareas, más allá de lo que está escrito en los manuales, porque el manual puede ser una forma muy bonita de hacerlo, pero hay que validar si realmente se está haciendo de la manera correcta. Por eso dice aquí examinar, observar, considerar y analizar. Un ejemplo es, por ejemplo, en una auditoría se puede observar que aunque en el papel dice que se deben usar guantes, algunos operarios manipulan el producto sin ellos, lo que implica un riesgo que debe corregirse. Entonces,
es una medida para el análisis. Acá con respecto al examinar, yo debo examinar la operación durante el tiempo suficiente para estar seguro de que se abarcan las prácticas o procesos habituales. Si yo estoy, por ejemplo, revisando una línea de producción, me aseguro de observar varias horas para confirmar que no solo se cumplen los procedimientos en un turno, sino en todo momento. Luego hay que observar. Yo observo a los empleados, a los colaboradores, y me pregunto, por ejemplo, si un producto crudo o contaminado podría también infectar las manos o guantes de los operarios o contaminar el equipo que luego estará en contacto con otro producto, con el producto final, etc. Entonces hay que observar bien esa manipulación. Un ejemplo, al ver un operario manipular un pollo crudo y después tocar otras superficies, debo cuestionarme si existe riesgo de contaminación cruzada, por ejemplo. Si esas otras superficies con pollo podrían eventualmente luego mezclarse con algún otro producto. Considerar consiste en que debo ver o debo considerar las prácticas higiénicas y anotar los peligros existentes. Ejemplo, si observo que no todos los operarios se lavan las manos al ingresar a un área, anoto ese peligro como parte de la evaluación. Y el analizar consiste en que se debe analizar si el proceso contempla una etapa de eliminación que ya destruya todos los microorganismos, por ejemplo. En caso afirmativo, debe concentrar la atención posible en la contaminación cruzada que hay en esa operación. Ejemplo, para verlo más sencillo. Si hay un proceso de pasteurización que elimina bacterias, mi análisis se centra en asegurar que después no haya contaminación al manipular el producto, porque tal vez el proceso fue muy bueno, pero si luego manipulo y no lo hago bien, yo puedo decir, es que ya hago el horneado y el horneado lo hago a la temperatura correcta y vean, tengo la evidencia, pero si luego de hornear manipulo con manos sucias, ahí de nada sirvió, ¿verdad? Entonces, ven cómo estos puntos son parte de observar las prácticas y que al final todo esto es parte del análisis de los peligros. En ese caso, observar las prácticas reales. Estamos en ese punto acá. Luego, efectuar mediciones. Y aquí vienen varios puntos a medir que vamos a ver. Yo debo efectuar mediciones, o el equipo debe efectuar mediciones, cuando sea necesario para poder confirmar las condiciones reales de operación, para poder decir realmente se cumple o no. ¿Qué se mide? Por ejemplo, temperatura. Eh, Aquí se consideran los puntos críticos. Hay ciertas temperaturas donde los, las bacterias se propagan más, que andan como entre no recuerdo, sé que mínimo eran 5 grados y no recuerdo para arriba a qué temperatura ya dejan de propagarse las bacterias. Entonces hay que tener cuidado con eso, por eso muchas plantas trabajan a menos de 5 grados. Eh, por ejemplo, si hay algún tratamiento térmico, si lo hago en el punto más frío, si es enfriamiento, refrigeración, cuál es el punto más caliente que se puede refrigerar. Todo eso es parte de lo que mido en, en un proceso relacionado a temperatura. Por ejemplo, en una olla de cocción puedo medir la temperatura de la parte más fría para verificar que todo el producto haya sido alcanzado al nivel necesario de cocción. O sea, yo detecto cuál es la parte más fría de una olla de cocción y si hasta la más fría cumple con la temperatura, quiere decir que todo está cumpliendo con la temperatura. Medir tiempo-temperatura también, o la relación entre tiempo-temperatura. Porque, por ejemplo, en procesos como cocción, pasteurización o enfriamiento, o envasado o almacenamiento, descongelación, para todos esos es importante medir el tiempo. Entonces, el tiempo que está el producto expuesto a X temperatura para poder decir si cumple con lo esperado o no, ya sea por un tema, como dice acá, de almacenamiento, de que todo el tiempo estuvo a la temperatura correcta, o de que, por ejemplo, se cocinó todo el tiempo a la temperatura correcta. Entonces es parte de un indicador que se puede medir, de algo que tiene cómo cuantificarse. Dimensiones también, va a depender mucho del,
del producto que estemos produciendo, si hay algo que empacar, alguna tapa y demás. Entonces, sobre todo los recipientes que se utilizan para mantener los alimentos, que se están enfriando, que se cocinaron, etcétera. Entonces, por ejemplo, si una bandeja de comida es muy profunda, verifico que su tamaño no impida el enfriamiento. Por ejemplo, porque si guardo el producto en esa bandeja puede que no se enfríe bien. Entonces es parte de lo que se mide, grosores y demás. La presión es muy importante en este tipo de industria. Se mide cuando, bueno, cuando aplique, porque no necesariamente para todos los productos. Eh, También verificar el espacio libre, el ventilado, el ajuste del cierre, las temperaturas iniciales y cualquier otro factor crítico para que el proceso se ejecute correctamente. Entonces, si hay algún tema ahí de presión y todo lo que lo pueda afectar, tengo que medirlo. Eh, por ejemplo, en un proceso donde se registra la presión y, y revisión del cierre de látex, por ejemplo, antes de empezar de iniciar el ciclo para asegurar el tratamiento térmico efectivo. O sea, llega, no sé, una producción de atún y hay que cerrar las latas ahí, entonces la presión con la que se cierran y todo tiene algo que ver. Es importante entonces poder asegurar que la presión cumple con los requisitos del producto. Medir el pH, va a depender también del tipo de producto, si nos sirve medir qué tan ácido es. Eh, por ejemplo, en una salsa, tomo una muestra del proceso y otra al lote final para confirmar que ambas mantienen el mismo, tal vez no es el mismo valor, pero sí dentro del mismo rango de pH establecido, para que cumpla con la misma acidez que se planteó. Este AW es la actividad de agua del producto, si es posible. Se usan muestras duplicadas y se realizan correcciones considerando la temperatura ambiente. Por ejemplo, para verlo más práctico, en fruta deshidratada hago lecturas de AW y ajustamos la temperatura para confirmar que el producto no favorece el crecimiento microbiano, porque si no hubo suficiente deshidratación de la fruta, podría haber una propagación de bacterias. Entonces es algo que se puede medir, pero obviamente no aplica para todo tipo de proceso productivo. Y el quinto paso, que era analizar las mediciones. Aquí debemos asegurar que el análisis de las mediciones lo realiza una persona competente, que tenga la capacitación, la experiencia, para interpretar lo que se obtiene, lo que sale del análisis. Entonces, por ejemplo, tras medir un pH y temperatura, se puede coordinar con, no sé, el responsable de calidad para validar los resultados y decidir si el lote cumple o hay que quitarlo o no. Entonces, por ejemplo, eso es un peligro y un riesgo que se podría materializar y entonces alguien competente que pueda medir y que pueda ayudar a tomar decisiones. De ahí que se hable tanto de la palabra o la frase competente. Peligros físicos. Antes hablábamos, yo les di un repaso así muy breve de los peligros, de los diferentes tipos de peligros según su clasificación, pero vamos a verlo acá. Son objetos extraños que los alimentos podrían contener y que podrían causar una lesión. Y pueden deberse a contaminación o malas prácticas. Por ejemplo, bueno, aquí hay un montón, pero bueno, una mala práctica, una joya, que se vaya un anillo, nada tiene que ser un anillo en una planta, un arete, un vidrio, que alguien quebró algo y no lo reportó, una piedra que se fue en un zapato, eh, un lápiz, lapicero, agujas, alfileres, muy peligrosos, cuchillas, ¿verdad? Huesos, espinos, hay un montón de productos acá. De componentes, peligros físicos que podrían irse, una arandela ahí, una tuerca, un tornillo, son cosas que podrían pasar y que probablemente han pasado, pero que los controles del proceso productivo detectan eso en un detector de metales, por ejemplo. Peligros químicos. Eh, es cualquier sustancia química o artificial o natural, y ya sea intencional o sin querer, que esté en un alimento y que pueda perjudicar la salud
del consumidor. Por ejemplo, los productos de limpieza. Son productos que no, obviamente no son parte de la receta, pero que si se nos va un químico ahí de un desinfectante en una mezcla, tengo que saber que ya perdí ese producto y comunicarlo y todo lo que implica, ¿no? Es un producto que es un cuidado que hay que tener y es un riesgo que se corre, un peligro que está latente. Y el biológico, eh, igual cualquier sustancia química natural o plaga, ya sea intencional o accidental, que esté en un alimento y que pueda perjudicar la salud, sí, que pueda perjudicar la salud como tal. Eh, pero cuando hablamos perdón, de los biológicos, tienen que ser algún ser vivo, ya sea bacterias, virus, hongos o parásitos. Y vamos a hablar de las diferencias de cada uno de estos. Las bacterias eh, pueden estar presentes en alimentos crudos y aumentar por malas prácticas de almacenamiento o por mala manipulación. También puede haber una bacteria en un producto ya cocinado, ya cocido, si se manipula mal, si se almacena mal, si se empaca mal, con malas prácticas. Y que eso facilita su rápida proliferación o por ejemplo la temperatura está mal. Otro ejemplo, en platos ya cocidos, enfrío rápidamente y mantengo la cadena de frío para impedir crecimiento bacteriano en productos que ya han sido cocinados. Entonces, eso ocurre en las plantas. Recuerdo en una planta de embutidos que trabajé que ya salen los productos de la, del horno y van enfriados a tanques con agua y luego a refrigeración para evitar la posible propagación de bacterias. Los embutidos son demasiado propensos a bacterias, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y a veces hay embutidos que venden así, criollos y todo el asunto, y uno puede decir, es que nunca me ha pasado, pero bueno, o sea, hay que saber que si no ha pasado es porque en la cocina realmente se están matando esas bacterias, porque de fijo las llevan. Los productos a veces los empacan mal o probablemente tienen sus buenas prácticas también, pero muchos no mantienen la cadena de frío, los camiones no están adecuados para eso, o he visto camiones donde paran en un punto un camión y otro y empiezan a pasarse productos en zonas de calor y todo, entonces hay que tener cuidado con eso. Los virus, eh, por contrario, bueno, pueden venir de un alimento, del agua, transmitirse por parte de los seres humanos, un estornudo, por ejemplo, un animal. eh, y los virus no se multiplican en los alimentos porque necesitan una célula viva para reproducirse. Técnicamente el virus no es un ser vivo, pero se alimenta o se propaga en seres vivos, en células vivas. Entonces, y hacen que las células actúen de otra manera. Entonces, son malos, digamos, son muy malos. Eh, y los alimentos son como un vehículo. Entonces, un alimento contaminado con un virus es solo un vehículo para que el virus entre en el cuerpo y ahora sí, empieza la fiesta. Entonces hay que tener cuidado de, de matarlos. Por ejemplo, hay un virus que se llama el norovirus que puede transmitirse en mariscos crudos, contaminados, causando brotes, gastroenteritis y bueno, todo lo malo. Nadie quiere que le pase a uno eso y bueno, eso es un ejemplo de virus que podrían ir, pero aquí tenemos otro montón de virus. O sea, todos estos son virus, son seres que no están vivos, pero que cuando entran en contacto con el cuerpo humano, hacen que las células de nuestro cuerpo actúen de una manera diferente a la que ya lo hacen. Entonces, y muchos son degenerativos, ¿verdad? Nos llevan a dañar el cuerpo. Hongos, estos sí son vivos.
incluyen los mohos y levaduras. Algunos se usan en la producción de alimentos, como los quesos, por ejemplo, pero otros generan sustancias tóxicas que se llaman micotoxinas y que pueden afectar la salud humana y animal. Por ejemplo, hay un hongo que se llama Aspergillus, creo que así se pronuncia, que puede producir aflotoxinas en granos mal almacenados, lo que representa un riesgo para la inocuidad alimentaria. El hongo, la salvada que tiene, bueno, salvada digo yo, pero es que uno logra verla usualmente cuando algo tiene un hongo. Entonces, y a la hora de consumirlo, no, pero igual ningún cliente quiere que le llegue un producto con un hongo, aunque se pueda dar cuenta, puede que un niño no se dé cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también puede enfermar a las personas. Y estos que son más delicados, los parásitos. Eh, Son huéspedes específicos de ciertos animales o personas y en algunos ciclos afectan fuertemente al ser humano justamente. Y como puede que no estén afectando a un animal, puede que a nosotros nos afecten mucho más. Estos peligros se asocian con productos cárnicos poco cocinados o con alimentos listos para consumo que han sido contaminados. Por ejemplo, el parásito eh, trichinela puede encontrarse en carnes mal cocinadas y eso genera enfermedades en las personas que las consumen y malísimo, ¿verdad? Hay otros tipos de parásitos así como muy comunes, como las pulgas, las garrapatas, que son como externos, pero también como cuando un chiquito tiene gusanos, pues, hay un parásito lo que tiene dentro, que pueden verse así. Es increíble cómo esto puede estar viviendo en el cuerpo de uno y alimentándose de otro cuerpo humano que no le pertenece, ¿verdad? Con esto terminamos. Así como muy, muy a manera de resumen, eh, los PPR son, son las condiciones generales de higiene y seguridad que toda planta tiene que cumplir. Y el HACCP es un plan específico que se diseña para controlar los peligros propios de un producto o proceso particular. Importante que todo esto se hace para que el cliente esté seguro. Pero también las empresas lo hacen porque si no aseguran que el cliente está seguro, pierden plata porque no les van a comprar. Entonces al final siempre va a terminar existiendo un componente de dinero. O por ejemplo, si un cliente se enferma o se muere o lo que sea, la empresa pierde plata, tiene que cubrir esas demandas, etcétera. Entonces, puede ser el principio de la decadencia de una empresa. Así que nadie quiere eso para la empresa en la que trabaja y claramente hay que cumplir con esto de inocuidad. Ya todo lo demás que vimos, bueno, son requisitos que usualmente no se va a memorizar a alguien en la vida cotidiana, pero hay muchas buenas prácticas, planes y procedimientos que hay que cumplir y cada uno desde su rol, ya sea porque trabaja, por ejemplo, en un rol de supervisor de producción, aunque no tenga directamente relacionada la inocuidad, todos somos responsables de que se cumpla con la inocuidad. Entonces, de ahí que hay que tener cuidado con esa parte. Y vamos a ver, sí, con esto quedamos. No sé si tienen alguna pregunta y si no, nos vemos la próxima semana. Listo, perfecto. Buenas noches. Bueno, buenas noches, por la vida.